damos la bienvenida a Héctor Amichetti, a quien habíamos presentado hace un ratito anunciando su integración a este programa especial de la gráfica. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien aquí en el Patrick Rice tratando de averiguar qué pasa en este país y qué puede pasar en el futuro cercano. A ver, tenemos una secuencia, ¿no? Actos masivos hasta hace poco, ahora el lunes una convocatoria eh, global dentro de la nación por la memoria e incorporado los reclamos y tenemos una marcha el 9 de abril y un paro general el 10 de abril. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el panorama que estás observando y qué puede representar para la Argentina esta secuencia de protestas sociales? Bueno, en principio la marcha del lunes significa para muchos de nosotros y en particular para una importante cantidad de organizaciones gremiales, una reafirmación todos los años de lo que para nosotros es recordar un periodo trágico de nuestra historia y por supuesto intentar en lo posible de que nunca más se repitan periodos como eso, Uh ¿no? -huh. En los últimos años es muy importante que lo haya tomado el conjunto del movimiento obrero, porque a partir del año pasado la participación masiva en la movilización del 24 de marzo es convocada también por la CGT. Ahora se va a repetir. Yo creo que esto es muy importante, por lo que algunos de los gremios veníamos marcando históricamente, ¿no? Es decir, que gran parte de la represión del genocidio tuvo que ver con el objetivo que para implantar el proyecto de Martínez de O era necesario desestructurar la organización del movimiento obrero. Es decir, esto no nos olvidemos de que una de las primeras medidas del gobierno, aparte de los secuestros, desapariciones de compañeros, delegados, comisiones internas enteras, fue precisamente por decretar la desafiliación de todos los trabajadores a los sindicatos, ¿no? Esto fue allá por principios del año 77, dio 40 días para que quien no quisiera estar afiliado, si quien quisiera estar afiliado tuviera que hacerlo nuevamente de manera voluntaria. Imaginemos en ese momento lo que significaba individualmente volver a afiliarse a un sindicato con toda la presión de las patronales, era un riesgo total y sin embargo creo que fue el primer golpe que le dio el movimiento obrero a la dictadura afiliándose masivamente. Yo creo que Claro, en claro. algunos gremios fueron más afiliados de los que había antes de que ordenaran la desafiliación. Bueno, esto me parece muy importante que hoy esté tomado por la CGT y que sea parte, como señalabas vos, de retomar el plan de acción que era muy necesario, lo que decidió la CGT en el día de ayer en la reunión del Consejo Directivo era un paso absolutamente necesario, teniendo en cuenta que hay que encauzar lo que significa la resistencia a este modelo económico que no es muy distinto al de Martínez de Oz, ¿no? Y a esta práctica Exactamente. democrática que también tiene mucho ya de totalitarismo por la manera en que funciona, ¿no? Para aquellos que no lo recuerdan, ahora que lo mencionás, Héctor, ¿cuántas comisiones internas desaparecidas? ¿Cuántos delegados desaparecidos? ¿Cuánto movimiento obrero que fue el foco de la represión dictatorial? Porque a veces se olvida también eso. Exactamente. En nuestro gremio, yo lo reafirmo permanentemente, un gremio relativamente chico en cuanto a cantidad de afiliados, fíjate vos que ya hemos contabilizado cerca de 200 trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos, ¿no? Claro. Bien, en ese marco lo que hay es un renovado, podríamos decir así, proceso de desindustrialización, con lo que le costó al pueblo argentino poner de pie la investigación científico-técnica, la inversión, la producción de bienes de producción y consumo, poner en marcha las empresas, las fábricas, un proceso arrasador. Eh, ¿Por qué una parte del pueblo argentino encontró que podía ser interesante repetir un ciclo liberal y votar a un personaje de esta naturaleza? ¿Cómo puede ser que después de toda esa lucha que se viene narrando, y le decimos a la gente que la estamos narrando muy sintéticamente, porque son luchas que dan para
horas y horas de recuerdos y de valoraciones. ¿Cómo puede ser que un sector importante del pueblo argentino haya optado por un dislate como el presente? Bueno, mirá, yo en principio, para tomarlo en los plazos largos de la democracia que se iniciaron en el año 83, lo que digo es que la dictadura no logró su objetivo de destruir la organización popular como pretendía, como era parte de su objetivo, no logró su objetivo de desindustrializar totalmente a nuestro país, pero sí estableció algunos condicionantes para esa democracia que recuperamos en el 83. Uno fue el endeudamiento externo del país, Claro. con lo cual generó a partir de allí un nuevo instrumento de dominación para atar el desarrollo argentino a una situación de dependencia muy fuerte, ¿no? Esto indudablemente desde el 83 hasta ahora no pudimos revertirlo totalmente. Es una democracia condicionada por una concentración de poder corporativo que se coloca por encima de la voluntad del pueblo, es decir, más allá del gobierno que elegimos, siempre hay un limitante de la voluntad del pueblo, que es el sector corporativo, tomó mucha dimensión el sector financiero para desestabilizar cualquier plan de desarrollo nacional. Esto lo hemos vivido, te diría, en gobiernos débiles, gobierno como el de Menem, que se alineó abiertamente con Ujú. ese plan neoliberal a los efectos de pensar de que en ese alineamiento podía sacar a la Argentina adelante, terminamos como terminamos en el 2001, y aun cuando tuvimos gobiernos que desafiaron abiertamente y hasta pudieron despejar el camino del endeudamiento con el fondo, tuvimos limitaciones concretas que no nos dieron los tiempos para poder recuperar, si bien con Néstor y Cristina se recuperó bastante en cuanto a reactivación industrial, vos fíjate que la precarización laboral, el trabajo informal que se generalizó en ese periodo de los 90, no lo pudimos revertir de una manera superlativa, ¿no? Es decir, hasta aún haciendo muy buenas gestiones de gobierno, siempre tuvimos un límite. Y esto, por supuesto, yo creo que esto es lo que tenemos que analizar hoy, porque recurrentemente vuelven los modelos neoliberales precisamente por los límites que esa concepción neoliberal en manos de las grandes corporaciones le ponen a los gobiernos populares. Ujú. Tenemos que pensar en superar eso, en debatir, al mismo tiempo que resistimos a este modelo, esto es brutal, esto es, vamos con todo, con esta fachada democrática, a hacer lo que no pudo hacer la dictadura, ¿no? Destruir las organizaciones, destruir el Estado, terminar de destruir la industria nacional. Bueno, nosotros estamos resistiendo porque lo que nos queda es la organización del pueblo, con todas sus debilidades, su dispersión, pero me parece que es la herramienta que tenemos para revertir este proceso. Y junto con la resistencia, creo que precisamente lo que tenemos que debatir es cuál es el proyecto que defendemos como país, cómo nos plantamos frente a esos poderes fácticos corporativos que se ponen por encima de lo que es la voluntad del pueblo cuando elige a su gobierno y de alguna manera unir a las fuerzas nacionales y populares, que yo creo que es lo central, construir un poder necesario como para dar la batalla contra estos sectores concentrados cuando llegue nuevamente el momento que vendrá, inevitablemente, porque este modelo es imposible que se consolide en el tiempo, ¿no? Ahí hay un tema para insertar en el medio de lo que está señalando Héctor Amichetti, y es el tema de la conciencia empresarial. Porque tenemos por un lado los sectores financieros y los grandes holdings que están atados al exterior, pero también tenemos a un sector manufacturero que ustedes los sindicatos industriales en su conjunto conocen bien, que terminan confiando en proyectos que los hunden, es decir, donde se deteriora su propia capacidad de producción. De hecho, estamos viendo que empresas que apuestan por la anulación de las leyes laborales están despidiendo gente porque tienen baja producción. Puedes decir, ¿cuál es el negocio de todo esto? Tal vez, no sé, el impulso no debería estar puesto sobre pymes que no siempre responden, sino sobre la concreción de un Estado empresario de nuevo, ¿no? Que tenga
fuerte presencia en la economía nacional, o en todo caso combinar ambos aspectos, porque tengo la sensación que, esto lo cuentan los delegados de la federación aquí en el estudio, Patrick Rice, de manera recurrente, eh, en cierto modo cuidan más los intereses de la producción, los trabajadores, que los empresarios agarran, empiezan a avalar políticas liberales, empiezan a abrir las importaciones, es decir, están por fuera del interés social conjunto. Esa es la sensación que tengo, que el pueblo argentino tiene una conciencia sobre lo que sucede, con dificultades, con propaganda, con errores, pero el sector empresarial está absolutamente a oscuras. Esa es la sensación que yo veo. Bueno, yo creo que mirando a lo que es el mundo y la evolución que han tenido en distintas experiencias en distintos países, lo que señalás vos del Estado en su rol, inclusive empresario, por lo menos en áreas estratégicas, y te Claro, diría fundamentalmente en un Estado planificador, un Estado que planifique qué tiene que ser Argentina, cómo se debe insertar en el mundo, Argentina qué rol tendría que cumplir la industria, cómo tendría que desarrollar la tecnología, cómo combinamos recursos primarios, que es nuestra gran ventaja, producción de alimentos con la manufactura. Y si el Estado no interviene ahí, no planifica y no plantea hacia adelante, es muy difícil sumar o generar conciencia entre los sectores privados, fundamentalmente lo que decís vos del empresariado nacional. El peronismo lo supo hacer en su momento. sí. De hecho, el peronismo pudo sostener en el tiempo hasta que empezó a tener los golpes de Estado y por supuesto sus sectores son los primeros que tomaron distancia del peronismo como la tomaron del kirchnerismo en un proceso por ahí mucho más acotado durante los 12 años, pero son los primeros que se alejan del peronismo. Ahora, el peronismo en su momento pudo consolidar un sector del empresariado nacional, por supuesto, dentro de ese proyecto definido por el Estado. A mí me parece que este es la gran debate que nosotros tenemos que generar a partir de ahora que estamos en esta situación y por supuesto construir hasta donde se pueda con la unidad de los sectores nacionales. Yo te digo, hay pymes que por supuesto especulan, dice, vamos a ver si nos conviene seguir produciendo o convertirnos en importadores, pero en general también hay una franja muy grande que es absolutamente consciente de que si no hay consumo de parte del mercado interno, si no hay salarios que puedan adquirir los bienes que producen, no tienen destino, porque indudablemente no todos pueden crecer en la especulación financiera. Claro. Entonces, a mí me parece que ahí también hay un desafío político. Raimundo solía señalar siempre esta cuestión de la construcción del poder. Tenemos aliados de destino y aliados de camino. La mayoría de la clase trabajadora indudablemente está atada a un destino que es un destino de tener un país, digamos, con absoluta justicia social, bueno, lo que en algún momento decíamos un nuevo mundo, el hombre nuevo, ese Ujú. es el destino. Ahora, entre medio, si no vamos sumando todo lo que se pueda como aliados de camino, como en este momento, los sectores golpeados de pequeños y medianos productores regionales, si no sumamos a sectores de la producción de la industria nacional, hasta donde se pueda, bueno, es precisamente estaríamos desperdiciando una fuerza que es absolutamente necesaria. Así que para mí va absolutamente ligado el tema de plantear una reconstrucción del Frente Nacional hasta donde se pueda con una redefinición del rol que tiene que cumplir el Estado. Esto es fundamental, no es solo resistir el achique del Estado, sino repensar nosotros cuál es el verdadero rol del Estado, porque por ahí, en los lugares donde el Estado, con los gobiernos nacionales y populares, debería haber estado, el rol que debería haber recuperado, no lo hicimos. Por Claro. ejemplo, control estatal del comercio exterior, Ujú, que fuera indiscutible tener el control de la circulación de todo lo que se exporta en el río Paraná, ujú. o el rol del Estado dentro del sistema financiero. Seguimos teniendo una ley de entidades financieras en donde no podemos regular el crédito, estamos limitados, no tenemos mecanismos a veces de los controles tributarios sobre la fuga de capitales. A mí me parece que hay que repensar qué rol tiene que tener el Estado. Y eso es fundamental.
de qué papel va a jugar en la planificación fundamentalmente y en el sector empresario. Es decir, yo siempre señalo que tuvimos en algún momento de nuestra historia un segundo plan quinquenal, ya habíamos ejecutado el primero, el segundo fue en el año 53, 1953, fue el primer plan quinquenal de China. Y hoy China ya tiene 14 planes Claro. quinquenales. En el anteúltimo ya se fijó como objetivo en el 2030 tiene que ser vanguardia de la inteligencia artificial, yo creo que ya lo está logrando. Ujú. Bueno, ahí hay un Estado, y es un Estado que nosotros en los 90 le mandábamos trabajadores gráficos digamos, orientación para imprimir documentación con lo que teníamos desarrollado en Argentina en Casa de Moneda, para que aprendieran los trabajadores chinos el oficio, y hoy tiene 13 plantas para imprimir billetes, está haciendo los billetes de 20.000, de 1.000 pesos, que es lo que nos sacaron acá en Argentina, ¿no? Increíble. Indudablemente, ahí hay un rol del Estado que es clave que repensemos nosotros acá en Argentina, ¿no? No sé si escuchan lo que dice Héctor y bueno, la última pregunta, en cierto modo es problemática como las que hacemos en esa dirección, ¿no? Pero trabajadores que le enseñan a otros trabajadores. Cuando hay desindustrialización se pierde generacionalmente el oficio o se complica mucho recuperarlo. También cuando hay un proceso de desindustrialización se descapitaliza la nación y cuando se obtura la investigación científico-técnica, el país queda rezagado con respecto a otras naciones. Eh, ¿Qué problema esperar las próximas elecciones para desplazar a este gobierno, ¿no? Da la sensación de una necesidad más urgente del pueblo argentino, por lo menos del pueblo consciente sobre lo que está sucediendo, de cambiar las reglas del juego e imponer otra gestión. Yo creo en aquella frase nuestra que dice, solo la organización vence al tiempo. Me Ujú. parece que es importante recomponer nuestra organización, de alguna manera también mejorarla en los aspectos en donde tenemos limitaciones. Yo creo que tenemos que, desde el movimiento obrero organizado, tenemos que ser capaces de abarcar a todo el mundo del trabajo hoy, no solamente a quienes están encuadrados en los sindicatos, que tienen convenios colectivos, que tienen paritarias, porque terminamos siendo una parcialidad de la clase trabajadora, que el neoliberalismo la juega contra otros trabajadores que no tienen cobertura, que están en la informalidad, que son monotributistas. Me parece que Claro. hay que repensar la organización a partir de, por supuesto, lo que tenemos y que es nuestra construcción histórica. En el caso de nuestro gremio estamos encuadrados en la CGT. A mí me parece muy importante que con las vacilaciones que puede haber en alguna dirigencia, la estructura organizativa retome hoy lo que es una acción firme y contundente frente al proyecto que tenemos ahí encarnado en mi ley. Eso a mí me parece que ahí tenemos que plantear nosotros la defensa de la industria nacional, la defensa del Estado. Yo tengo mucha confianza en que ahora vamos a reorientar nuestra acción de manera mancomunada y me parece que desde la CGT podemos ser convocantes de ese gran frente que te decía anteriormente, donde tratemos de aglutinar a todos en la idea de que hay otro proyecto nacional que contemple el interés de las mayorías. Esto es fundamental. Lo venimos haciendo, pero parcialmente. Los compañeros estatales están peleando por las fuentes de trabajo, hemos perdido casi 50.000 puestos ahí, han desarmado áreas enteras del Estado. Eso tiene que ser una lucha de todos, no puede ser solamente de los estatales, porque ahí va la ciencia, ahí va la investigación, ahí va la educación, ahí va la planificación que hablaba anteriormente. La industria nos están golpeando por todos lados. Estamos 36 organizaciones sindicales del sector industrial agrupadas en la Confederación de la Industria y trabajamos intensamente para decir por qué Claro. tenemos que desarrollar un país industrial. Ahora, necesitamos que esta defensa de la industria sea del conjunto de la sociedad, porque lo contrario no habrá empleo, lo contrario estaremos condenados a ser un país exportador de recursos primarios, ¿no? Esto me parece importante y lo que no tenemos que tener nunca es perder esa voluntad de reagrupamiento y de fortalecimiento de la organización. Lo demás es lucha, lucha permanente en la calle, las luchas que damos en la fábrica, en los lugares de trabajo. Héctor Amichetti, gracias, gracias de corazón. No, gracias a vos y un abrazo grande.